Hace 5 minutos. Mert Ramazan Demir, triste noticia. Hace 5 minutos. Algo cambió. Algo que nadie esperaba. Algo que hizo que miles de corazones, sin saber exactamente por qué, se detuvieran por un instante. Porque cuando una figura como Mert Ramazan Demir, símbolo de juventud, carisma y aparente fortaleza, lanza una señal de auxilio, aunque lo haga en silencio, ese eco se convierte en un grito sordo que resuena en lo más profundo. Todo comenzó de manera sutil. Como ocurre con las tragedias emocionales más verdaderas. No hubo titulares, ni escándalos, ni cámaras captando algún momento dramático. Solo pequeñas señales que, juntas, comenzaron a armar un rompecabezas inquietante. Una historia publicada en redes, y borrada minutos después. Una fotografía reciente, con una expresión que no parecía suya. Una ausencia notoria en un evento donde su presencia era esperada. Y entonces, algo cambió en el aire. El murmullo se hizo más fuerte. Los seguidores empezaron a preguntar, ¿está bien Mert? ¿Por qué se ve tan distante? ¿Qué está pasando realmente? Pero lo más inquietante de todo es que no fue un accidente. No fue una polémica viral. No fue una estrategia publicitaria. Fue algo más profundo. Más humano. Una grieta, invisible al ojo distraído, que se abrió en el muro perfecto que durante años había sostenido su imagen. Esa sonrisa encantadora, que parecía eterna, se desvaneció poco a poco. Y en su lugar, quedó una mirada opaca, cansada, cargada de preguntas que nadie se atrevía a hacer. En esta industria, donde la presión por ser perfecto nunca descansa, donde se espera que los ídolos siempre estén disponibles, siempre sonrientes, siempre fuertes, hay un límite. Y ese límite, en silencio, parece haber sido alcanzado. Porque a veces, la noticia más triste no llega con un escándalo ni con una fotografía viral. Llega como un susurro, como una sombra que se desliza lentamente por los rincones de la mente. Y entonces, una frase lo cambió todo. Necesito tiempo. Estoy agotado. Esas palabras, tan simples, tan honestas, revelaron una verdad imposible de ignorar. Detrás del actor, del galán, del ídolo de millones, hay un ser humano enfrentando un peso que pocos conocen. Un peso que no se mide en la X ni en contratos millonarios, sino en silencios acumulados, en noches sin descanso, en la sensación constante de no poder fallar. Esta no es solo la historia de un actor querido. Es la historia de un joven que, en medio del éxito y la fama, está luchando por no perderse a sí mismo. Esta es la historia de un alma que está gritando en voz baja, rogando por comprensión, por pausa, por un poco de paz. Y lo que ocurrió hace solo 5 minutos, esa decisión repentina de hablar, de mostrarse vulnerable, de decir basta aunque sea entre líneas, lo cambia todo. Porque ya no se trata solo de su carrera. Se trata de su bienestar, de su salud emocional, de su vida. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una noticia. Es una llamada de atención. Un recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes pueden sentir que se apagan. Y hoy, más que nunca, Mert Ramazan Demir necesita ser visto, no como un personaje, sino como un ser humano real, con heridas reales. Antes de los flashes, antes de los aplausos y las miradas llenas de admiración, existió un niño. Un niño de ojos profundos y alma silenciosa, que creció lejos del lujo y del bullicio del mundo del espectáculo. Ese niño se llamaba Mert. Y su historia no comienza en una alfombra roja, sino en un rincón modesto de Estambul, donde los sueños parecían demasiado grandes para caber en las calles estrechas del barrio. Nacido el 25 de noviembre de 1998, en una familia numerosa de raíces humildes, Mert conoció desde pequeño lo que significaba luchar. No por fama, ni por cámaras, sino por ser escuchado, por encontrar su lugar. Fue el séptimo de 8 hermanos, rodeado de ruido, de vida, de carencias y de afecto. Pero también de silencios. Porque aunque había mucho movimiento a su alrededor, a veces, nadie notaba lo que él sentía en su interior. Su infancia fue marcada por la curiosidad, por una sensibilidad que no todos comprendían. Mientras otros soñaban con ser futbolistas o empresarios, Mert ya sentía que su alma pertenecía a algo distinto. Algo más profundo. Observaba, imitaba, creaba mundos en su imaginación. El arte, sin saberlo, ya era su refugio. Pero no fue fácil. En una sociedad donde la vulnerabilidad muchas veces es vista como debilidad, Mert aprendió pronto a ocultar sus emociones. A mostrarse fuerte, decidido, incluso cuando por dentro se sentía pequeño. Y fue en esa infancia silenciosa, en medio de la lucha diaria, donde se forjó el carácter del hombre que años más tarde conquistaría pantallas y corazones. Él mismo ha contado en entrevistas que, de niño,
No tenía acceso a lujos ni a oportunidades artísticas. Su pasión por actuar nació de observar la vida misma, de inspirarse en la gente común, en las emociones reales. No estudió en escuelas de élite, no tuvo padrinos poderosos en el medio. Todo lo que logró, lo hizo con esfuerzo, con disciplina, y sobre todo, con una fe inquebrantable en su talento. Y es justamente ese origen sencillo, lleno de desafíos, lo que hace que Mert Ramazan Demir tenga una conexión tan especial con su público. Porque detrás de cada personaje que interpreta, todavía vive ese niño que soñaba en silencio. Ese niño que creció con carencias materiales, pero con una riqueza emocional que hoy se refleja en cada mirada que lanza a la cámara. Su infancia no fue un cuento de hadas, pero fue real. Y fue en esa realidad, a veces dura, a veces bella, donde comenzó a escribirse la historia de una de las estrellas más sensibles y auténticas de su generación. Primeros pasos en la actuación, el inicio de una búsqueda interior. Cada camino comienza con un paso incierto, y para Mert Ramazan Demir, ese primer paso no fue hacia el centro de un escenario, sino hacia su propio interior. En un mundo donde pocos apostaban por él, donde la fama parecía reservada para otros, Mert decidió dar el salto. No tenía apellidos famosos, no tenía fortuna, pero tenía algo que nadie podía enseñarle: hambre de expresión, una sed de alma. Tras terminar sus estudios secundarios, se inscribió en cursos de actuación, buscando no solo una técnica, sino un lenguaje que le permitiera liberar todo lo que llevaba dentro desde niño. Fue alumno del famoso Daiel Ganlat Miletim, una escuela donde aprendió que actuar no era simplemente memorizar líneas, sino desnudar el alma frente a una cámara o ante un público invisible. En aquellos primeros años, Mert no buscaba fama, buscaba significado. Y mientras otros soñaban con la portada de una revista, él soñaba con encarnar un personaje real, con sentir el dolor, el amor, la angustia de otro ser humano y transformarlo en arte. Su primer trabajo fue en el cine, con la película I Am You 2019, una producción que pasó desapercibida para muchos, pero que marcó el inicio de su carrera. Ese papel fue pequeño, pero él lo vivió como si fuera su única oportunidad. Cada escena, cada gesto, era una declaración: estoy aquí. Escúchenme. También participó en el controversial proyecto documental Plaque 2020, que aunque enfrentó críticas por su contenido explícito, le permitió a Mert explorar los límites de su expresión artística y demostrar que no temía arriesgarse. Esa producción no solo lo enfrentó a la dureza de los juicios públicos, sino también lo hizo crecer, madurar y reforzar su compromiso con la verdad emocional de cada personaje. En esos primeros años, Mert aprendió a convivir con la inseguridad de las audiciones, el rechazo de algunos productores, y la indiferencia de una industria que a menudo no mira hacia donde no hay escándalo ni conexiones. Pero él resistió. Cada no lo hacía más fuerte. Cada silencio, más determinado. Porque para él, actuar no era una carrera hacia el éxito, sino una misión personal. Una forma de darle sentido a las heridas, de hablar por quienes no tienen voz, de convertir la vulnerabilidad en fuerza. Fue en esos pequeños papeles, en producciones independientes, en escenas breves pero cargadas de intensidad, donde Mert comenzó a llamar la atención. Los directores lo miraban 2 veces. Los compañeros lo respetaban. El público, lentamente, empezaba a recordar su nombre. Y sin que él lo buscara con desesperación, el destino empezó a abrir las puertas. El salto a la fama, Yalan y el reconocimiento internacional. Hay momentos en la vida que lo cambian todo. No llegan con advertencia, ni con promesas. Solo aparecen, y cuando pasan, nada vuelve a ser igual. Para Mert Ramazan Demir, ese momento llegó envuelto en una historia que nadie imaginó que se convertiría en un fenómeno. Yalan. Al principio, era solo un nuevo reto. Un personaje más. Un proyecto que prometía, pero que aún no tenía rostro, ni forma. Sin embargo, desde la primera lectura del guión, algo se encendió dentro de Mert. Su intuición, esa brújula silenciosa que guía a los verdaderos artistas, le dijo que había encontrado algo más que una simple serie. Ferit, el protagonista, no era el típico galán. No era plano, ni predecible. Era humano. Lleno de contradicciones, de heridas abiertas, de traumas familiares, de inseguridades disfrazadas de arrogancia. Y Mert lo entendió de inmediato, porque, en el fondo, él también había enfrentado sus propios vacíos. Había conocido la presión de cumplir expectativas, la soledad del éxito, y la lucha interna por mantenerse fiel a sí mismo. Cuando las cámaras comenzaron a rodar, algo mágico sucedió. Mert no interpretaba, encarnaba. Ferit dejó de ser un personaje y se volvió un espejo.
un reflejo de miles de jóvenes atrapados entre lo que sienten y lo que se espera de ellos. Y el público, sin darse cuenta, comenzó a ver más allá de la ficción. Comenzaron a ver a Mert, a sentir con él, a vivir con él. La serie explotó en popularidad. Yalan se convirtió en un fenómeno cultural en Turquía. Pero lo que nadie anticipaba era el impacto internacional. En cuestión de semanas, la serie cruzó fronteras. Fue doblada, subtitulada, viralizada. Llegó a hogares en América Latina, Europa del Este, Medio Oriente y el mundo árabe. En países como Argentina, España, Brasil, México, Arabia Saudita y Grecia, el nombre de Mert comenzó a escucharse con fuerza. Se convirtió en tendencia, en suspiros, en debates, en admiración. Los medios lo buscaban. Las redes sociales lo reclamaban. Su rostro aparecía en revistas, banners y fanarts por todo Internet. Lo invitaban a festivales, a entrevistas exclusivas, a eventos de gala. Pero detrás del brillo y el reconocimiento, había un joven que seguía sosteniéndose con humildad, que no permitía que el ruido externo silenciara su voz interna. Mert no cambió su esencia. No se perdió en la fama. Siguió preparándose, investigando a fondo cada escena, perfeccionando su arte. Porque entendía que el verdadero legado no se construye con la X, sino con verdad, con coherencia, con pasión. Yalan no solo lo catapultó al estrellato, le dio una misión. Se volvió una plataforma que le permitió expresar no solo emociones, sino también mensajes. Habló del peso de las tradiciones, de la presión social, del amor verdadero, de la necesidad de sanar las heridas invisibles. Y con cada capítulo, el mundo descubría no solo un gran actor, sino también un alma sensible, comprometida y profundamente humana. En una entrevista, Mert dijo: "Quiero que me recuerden por lo que hice sentir, no solo por lo que mostré". Y esa frase se volvió eco entre sus fans. Porque eso fue lo que hizo, nos hizo sentir, nos hizo pensar, nos hizo recordar que detrás de cada ficción, hay una verdad que conecta. Hoy, su nombre ya no necesita introducción. Su rostro ya no necesita presentación. Pero lo más importante es que su corazón sigue intacto, y su arte continúa creciendo. Porque lo que comenzó como un personaje más, se convirtió en el comienzo de un legado que apenas empieza. El precio de la fama: soledad, ansiedad y presión emocional. La fama, ese brillo que muchos persiguen sin entender que, a veces, ilumina hacia afuera, pero oscurece por dentro. A primera vista, parece el final feliz de un sueño: reconocimiento, éxito, aplausos, dinero. Pero pocos comprenden que ese sueño puede convertirse en una pesadilla silenciosa, elegante y solitaria. Para Mert Ramazan Demir, el éxito llegó como un vendaval. Uno que trajo consigo todo: admiración, contratos, viajes, portadas, miles de seguidores. Pero también trajo algo más, algo que nadie le advirtió. Una carga emocional profunda, un peso invisible que comenzó a instalarse lentamente en su espalda, en su mente, en su alma. Con cada día que pasaba, el calendario se llenaba de compromisos, pero su vida personal se vaciaba. Las jornadas de grabación se extendían más allá de lo físico. No eran solo horas frente a una cámara, eran horas habitando las emociones ajenas, absorbiendo traumas ficticios que, a veces, se pegaban como reales. Cada escena intensa dejaba una marca, una grieta emocional que no siempre podía cerrar al terminar el día. En privado, comenzaron las señales. Dificultad para dormir. Respiraciones agitadas sin razón aparente. Momentos de desconexión en medio de una conversación. La ansiedad se infiltró sin permiso, robándole la paz en los espacios donde debería encontrar consuelo. Y con ella llegó la soledad, esa que no tiene que ver con la cantidad de personas a tu alrededor, sino con la sensación de no poder hablar con nadie, de verdad. En los sets, todos veían al profesional. En los eventos, todos aplaudían al ídolo. ¿Pero quién veía al hombre detrás del rostro? Al joven que, a veces, solo quería desaparecer un rato, respirar profundo sin cámaras, reír sin pensar en la imagen, llorar sin temor a los titulares. Estoy rodeado de gente, pero a veces me siento terriblemente solo. Esa fue una de las frases que deslizó Mert en una conversación sincera. Palabras simples, pero cargadas de una verdad que resuena en tantos artistas, en tantos corazones famosos, pero incomprendidos. La presión no solo venía del exterior, también venía de él mismo. El deseo de no fallar, de no decepcionar, de seguir brillando. A veces, el miedo más grande no es que el mundo te olvide, sino que tú mismo te pierdas en el proceso.
Y cuando uno empieza a desconectarse de sí mismo, todo lo demás tambalea. Relaciones que no logran sostenerse, amistades que se enfrían, familia que extraña, y un corazón que late cada vez más en automático. Pero Mert no se dejó caer del todo. Hubo un momento, una pausa interna, en la que decidió priorizarse. Comenzó a buscar ayuda, a abrirse con personas de confianza, a hablar sin vergüenza de lo que sentía. Aprendió a decir basta sin culpa, no sin miedo, y me duele sin vergüenza. Ese proceso no fue fácil. No fue rápido. Pero fue transformador. Porque al otro lado del dolor, encontró algo que la fama nunca le dio, la paz consigo mismo. Y esa paz, esa reconexión con su esencia, es lo que hoy lo mantiene firme. No como un producto, no como un personaje, sino como un hombre real que entendió que su salud emocional vale más que cualquier premio. Hoy, Mert Ramazan Demir no solo es un actor querido por millones. Es una voz de verdad en un mundo de apariencias. Una prueba viviente de que incluso en medio de la fama, se puede elegir el equilibrio, la sanidad, la autenticidad. Porque sí, la fama tiene un precio. Pero Mert aprendió que también tiene un límite. Y más allá de todo, lo que realmente importa, es no perderse a uno mismo. Relaciones, vínculos y el lado oculto del corazón. En el corazón de cada figura pública hay un rincón que lucha por permanecer intacto. Un rincón que no se ve en las alfombras rojas ni en las entrevistas, pero que late con fuerza en la intimidad, el de las relaciones verdaderas. Para Mert Ramazan Demir, ese rincón ha sido tanto un refugio como un campo de batalla silencioso. Desde que alcanzó la fama, su vida amorosa se convirtió en objeto de especulación constante. Cada gesto, cada mirada, cada aparición con una colega desataba rumores. ¿Está saliendo con ella? ¿Por qué ya no se siguen en redes? ¿Qué significó aquella foto? Preguntas lanzadas con facilidad, sin pensar en las consecuencias. Pero más allá del ruido mediático, lo cierto es que las relaciones de Mert han sido profundamente marcadas por su sensibilidad y por su necesidad de autenticidad. Detrás del actor está el hombre que quiere amar con verdad, sin máscaras ni titulares. Y eso, en un mundo donde todo se publica y todo se interpreta, no es fácil. Hubo vínculos que florecieron en silencio, y que también terminaron en silencio. Amores que no necesitaban la X, pero que sí pedían tiempo, presencia y cuidado. Y ahí estaba el gran desafío. ¿Cómo sostener una relación real cuando el tiempo libre se reduce a minutos robados entre rodajes y entrevistas? ¿Cómo amar de forma plena cuando todos quieren una parte de ti, pero tú ya te sientes vacío? Mert ha sido discreto. Siempre. Nunca vendió su intimidad. Nunca usó su vida amorosa como estrategia de marketing. Lo que vivió, lo vivió en privado. Y lo que perdió, también lo lloró lejos de las cámaras. Porque para él, el amor no es un espectáculo, es un espacio sagrado. En uno de sus pocos momentos de apertura, confesó, a veces me cuesta confiar. No por los demás, sino por el mundo en el que estamos. Hoy, todo se expone, todo se comparte, todo se juzga. Pero el amor necesita silencio, tiempo, respeto. Esa frase lo resume todo. Porque mientras muchos construyen relaciones bajo el foco de la fama, Mert eligió proteger su corazón, a una costa de ser malinterpretado. Eligió callar cuando todos esperaban una respuesta. Y eligió sentir, en lugar de aparentar. ¿Ha amado? Sí. ¿Ha sufrido? También. Como cualquier ser humano que se entrega con el alma. Pero a diferencia de muchos, Mert ha tenido que aprender a amar en medio del ruido. A sostener vínculos en la inestabilidad. A aceptar que, a veces, las personas no se van por falta de amor, sino por exceso de exposición. Y aunque eso lo ha hecho más cauteloso, no lo ha endurecido. Su corazón sigue siendo grande. Sigue creyendo en el amor. Pero ahora lo busca desde otro lugar, desde la madurez, desde la calma, desde la honestidad emocional. Porque Mert Ramazan Demir no quiere un romance para los flashes. Quiere un amor que le devuelva el silencio, cuando el mundo grita demasiado. Polémicas, rumores y cómo enfrentó la presión mediática. En el despiadado escenario de la fama, donde cada mirada, cada palabra y cada silencio pueden convertirse en titulares, Mert Ramazan Demir pronto comprendió que la popularidad trae consigo un precio oculto, las sombras que acechan tras el brillo del estrellato. Desde los primeros destellos de su éxito con Yalan, el actor comenzó a enfrentarse a un fenómeno inevitable para cualquier figura pública en ascenso, los rumores y las especulaciones sobre su vida personal y profesional. Lo que debía ser una celebración por su talento, se transformó en un torbellino de comentarios en redes sociales, blogs de farándula y medios sensacionalistas ansiosos por alimentar controversias.
Las historias sobre supuestas rivalidades con sus compañeros de elenco o las supuestas tensiones en los sets de grabación se multiplicaron, sin que jamás se confirmara nada. Sin embargo, estas afirmaciones encontraron terreno fértil en un público ávido de drama. Mert, lejos de caer en provocaciones o alimentar los conflictos, adoptó una postura distinta, el silencio y la discreción como escudos frente a la tormenta. Con cada nuevo rumor, la presión mediática se intensificaba. La atención constante de los fotógrafos, las preguntas insistentes en entrevistas y la expectativa del público se convirtieron en un peso emocional difícil de cargar. El silencio, que para muchos podría parecer indiferencia, para Mert fue una elección consciente para preservar su paz interior y su esencia. En una entrevista reveladora, el actor compartió con sinceridad: en esta profesión, no todo merece una respuesta. Hay batallas que no valen la pena pelear porque alimentarlas solo amplifica la sombra. Prefiero que mi trabajo hable por mí, sin convertirme en prisionero de rumores ni especulaciones. No obstante, no fue un camino libre de obstáculos. Hubo momentos en que la prensa especuló sobre aspectos muy personales, su salud, su vida amorosa, e incluso la continuidad en sus proyectos profesionales. Cada una de estas olas mediáticas causó incertidumbre y desgaste, obligándolo a tomar decisiones firmes para proteger su bienestar emocional. Junto a su equipo, establecieron límites claros con los medios de comunicación, marcando hasta dónde estaban dispuestos a compartir. Mert entendió que la transparencia no implica una exposición total y sin filtros, sino la capacidad de elegir con sabiduría qué aspectos de su vida revelar y cuáles preservar como sagrados. Esta postura no solo salvaguardó su salud mental, sino que también fortaleció el respeto de sus seguidores y colegas. Lejos de ser una víctima del sistema mediático, Mert emergió de estas pruebas más fortalecido y con una imagen renovada. Su profesionalismo y autenticidad brillaron aún más, porque nunca permitió que los rumores erosionaran su reputación y que la presión mediática le robara su identidad. En lugar de responder con polémicas o confrontaciones, optó por la ruta del trabajo constante, la calidad artística y el respeto hacia su audiencia. Este equilibrio entre prudencia y firmeza se convirtió en un ejemplo para muchos jóvenes actores que enfrentan las mismas dificultades. En un mundo donde el ruido puede devorar a cualquiera, Mert logró transformar el silencio en su aliado más poderoso, mostrando que a veces la mejor defensa es no dar armas al enemigo. Porque, detrás de la figura pública admirada por millones, hay un hombre consciente de que la fama es efímera y fugaz, pero la integridad, la autenticidad y el respeto por uno mismo son valores que permanecen para siempre. Así, Mert Ramazan Demir continúa su camino, no solo como un actor talentoso y reconocido, sino como un ser humano que eligió proteger su esencia en medio del ruido, demostrando que la verdadera fuerza reside en mantener la calma cuando todo alrededor parece caerse. Entrevistas reveladoras, la voz sincera detrás del actor. En el reluciente universo de las celebridades, donde la imagen pública suele ser cuidadosamente moldeada y protegida, las entrevistas muchas veces funcionan como vitrinas de un personaje idealizado, elaborado para encantar a las audiencias y satisfacer expectativas. Sin embargo, cuando se trata de Mert Ramazan Demir, esas conversaciones se transforman en algo mucho más profundo y humano. Son puertas abiertas a la vulnerabilidad y a la verdad que se oculta tras las luces y los escenarios. A lo largo de su carrera, Mert ha mostrado en estas entrevistas que no es solo un actor talentoso y exitoso, sino también un joven con luchas internas, inquietudes profundas y sueños que van más allá del brillo efímero de la fama. Ha sabido, con honestidad y sin temor, compartir fragmentos de su alma y revelar aquello que rara vez se ve en los titulares o en las redes sociales. En varias de estas charlas, el actor ha abordado sin rodeos el impacto que la fama ha tenido en su bienestar emocional y mental. Más allá de las oportunidades y el reconocimiento, ha confesado que el peso de ser una figura pública lo ha llevado a enfrentarse a la ansiedad, la soledad y la sensación de invisibilidad, paradojas dolorosas que viven muchos que están bajo el ojo público. En una entrevista especialmente reveladora, Mert expresó con una sinceridad conmovedora: la fama es un regalo, pero también una carga. Hay momentos en los que me he sentido invisible en medio de la multitud, y otras en las que el peso de las expectativas parece demasiado grande para cargarlo solo. Estas palabras, pronunciadas con humildad y sin dramatismos, llegaron directo al corazón de sus seguidores. Fue un acto de valentía, pues abrirse sobre la salud mental en una industria que a menudo la ignora o la estigmatiza es un paso gigante. Gracias a esto, Mert no solo ganó el respeto de sus fans, sino que también se convirtió en una voz inspiradora que anima a otros a cuidar de sí mismos y a romper tabúes. Pero Mert no se limita a hablar de los desafíos. También ha subrayado en entrevistas la importancia de encontrar un equilibrio entre la vida pública y la privada. Ha dejado claro que preservar su espacio íntimo no es un acto de ego o misterio, sino una necesidad vital para mantener su esencia y sanidad.
En palabras suyas, proteger mi privacidad es una forma de cuidarme, de ser fiel a mí mismo, porque solo así puedo ofrecer lo mejor de mí en mi trabajo y en la vida. Otro aspecto que ha resaltado en sus entrevistas es su enfoque profundo y consciente hacia la elección de sus personajes. Para él, actuar no es solo interpretar un papel, sino una forma de comunicación auténtica que debe conectar con el público en un nivel emocional real. Ha manifestado que cada personaje es una oportunidad para contar verdades humanas, para provocar reflexión y para crecer como persona y como artista. En una de sus declaraciones más elocuentes dijo, cada personaje es una oportunidad para contar una verdad, para tocar vidas y para crecer como persona. No busco fama vacía, sino significado profundo. Además, a través de estas entrevistas, Mert ha dado pistas sobre sus influencias artísticas, sus ídolos y sus aspiraciones futuras. Habla con respeto y admiración de sus mentores y colegas, demostrando gratitud y humildad, y revela un deseo constante de aprendizaje y evolución creativa que trasciende la fama pasajera. Quiere dejar un legado que inspire a las futuras generaciones, un camino que se construye con esfuerzo, autenticidad y pasión. En definitiva, las entrevistas con Mert Ramazan-Demir se convierten en ventanas a su alma, donde el público puede ver la mezcla perfecta entre la humildad de un joven que no olvida sus orígenes y la determinación de un hombre que sabe exactamente hacia dónde quiere dirigirse. Ese lado auténtico y sincero, tan poco común en el mundo del espectáculo mediático, ha sido clave para que su conexión con los seguidores sea tan profunda y genuina. Cuando un artista tiene el valor de mostrarse tal cual es, sin máscaras ni artificios, su voz se convierte en mucho más que palabras. Se transforma en un faro de luz que ilumina y acompaña más allá de los reflectores y los aplausos. Así, Mert Ramazan-Demir no solo conquista escenarios, sino también corazones, con una verdad que trasciende el tiempo y las modas. Reconocimiento y premiaciones. La consolidación de un talento excepcional. El camino de Mert Ramazan-Demir hacia la cima no solo se ha marcado por su entrega artística y su pasión, sino también por el reconocimiento que ha recibido tanto en Turquía como a nivel internacional. Cada premio, cada nominación, es un reflejo del trabajo incansable de un joven que supo transformar su talento en una voz única dentro del mundo actoral. Desde sus primeros papeles, Mert comenzó a captar la atención de críticos y espectadores gracias a su capacidad para dar vida a personajes complejos y emocionales, que resonaban en el público. Sin embargo, fue con su papel en Yalan que el reconocimiento comenzó a materializarse en galardones y nominaciones que cimentaron su lugar entre las promesas más brillantes de la actuación turca. Entre sus premios más destacados, se encuentran reconocimientos en festivales nacionales de prestigio, donde la crítica alabó su interpretación profunda y natural. La prensa especializada destacó la versatilidad de Mert, capaz de transmitir desde la fuerza y la rebeldía hasta la fragilidad y el dolor con igual maestría. Esta versatilidad no pasó desapercibida y le valió el reconocimiento como uno de los actores jóvenes más prometedores y completos de su generación. En el ámbito internacional, su fama y talento también comenzaron a abrir puertas. En países de América Latina, Europa y Medio Oriente, festivales y premios televisivos reconocieron la calidad de su trabajo, consolidando su estatus de estrella global. Sus interpretaciones fueron celebradas en ceremonias donde actores y cineastas consagrados destacaron su entrega y autenticidad. Además de los galardones formales, Mert ha sido honrado con premios otorgados por el público, un reflejo del impacto emocional que sus personajes causan en los espectadores. Reconocimientos como mejor actor joven o favorito del público subrayan la conexión única que ha creado con sus seguidores, que ven en él no solo a un artista, sino a un espejo donde encuentran emociones y vivencias propias. Más allá de los trofeos y las estatuillas, el verdadero reconocimiento para Mert ha sido el respeto ganado dentro de la industria. Directores, productores y compañeros de elenco reconocen en él un profesional serio, disciplinado y humilde, que pone el arte y la verdad por encima de todo. Su ética de trabajo y su compromiso con cada proyecto lo han convertido en un referente para nuevas generaciones de actores. En entrevistas posteriores a sus premios, Mert siempre ha mostrado su gratitud, pero también ha recordado que cada reconocimiento es solo un peldaño en un camino mucho más largo. Para él, el verdadero premio es la posibilidad de seguir contando historias que inspiren, conmuevan y dejen una huella duradera en el público. Cada premio es una confirmación de que el esfuerzo vale la pena, pero lo que realmente me motiva es saber que he podido tocar el corazón de alguien, hacerle sentir y pensar. Este equilibrio entre humildad y ambición ha sido clave para que Mert siga creciendo como artista y persona, y para que su legado, aún en construcción, prometa ser tan sólido como su talento. Legado, más allá de la fama, un impacto duradero. El legado de Mert Ramazan-Demir trasciende los límites convencionales de la fama, los premios y los reconocimientos efímeros. Su huella se encuentra en el arte,
en la forma en que tocó la vida de sus seguidores, en la cultura contemporánea y en el tejido mismo de la narrativa audiovisual turca y mundial. Mert no solo eligió el camino del entretenimiento, sino que decidió transformar con cada papel, con cada mirada y con cada historia que decidió contar. Desde sus primeros pasos hasta el reconocimiento internacional que hoy posee, Mert demostró que el verdadero éxito va más allá de la popularidad o la fama pasajera. Su fuerza reside en la capacidad única para conectar con la esencia humana de sus personajes, para transmitir emociones profundas que calan en el alma de millones de espectadores. Su arte ha inspirado a una nueva generación de actores y creadores a perseguir sus sueños con autenticidad, pasión y, sobre todo, con la convicción de que la integridad y el bienestar emocional nunca deben sacrificarse por el brillo fugaz de los reflectores. El impacto de Mert también se refleja en cómo desafió y rompió esquemas dentro de la industria turca. Con una sensibilidad artística renovada, él aportó una mirada crítica y comprometida con la verdad, la complejidad emocional y la profundidad narrativa. En un mundo donde las historias a menudo se simplifican, él insistió en el poder de la complejidad humana, en la belleza de las imperfecciones y en la fuerza de la vulnerabilidad. Mert se convirtió así en un puente entre generaciones, un embajador cultural que llevó el talento turco a escenarios globales y enriqueció el panorama audiovisual con su estilo único, auténtico y memorable. Más allá de su trabajo en pantalla, Mert Ramazan Demir se destacó por su valentía para hablar abiertamente sobre temas que aún son tabú en muchas sociedades, como la salud mental, la ansiedad y la presión inherente a la fama. Su disposición para compartir sus propias experiencias abrió un diálogo necesario que ayudó a desestigmatizar estos temas, no solo entre sus seguidores, sino también dentro de la industria del entretenimiento y la sociedad en general. En un mundo donde la imagen perfecta se impone como norma, Mert eligió mostrar sus luces y sombras con honestidad, humanizando la experiencia de ser una figura pública y haciendo que su mensaje de autenticidad resonara con fuerza. Quizá lo más significativo de su legado sea el ejemplo de resiliencia y humildad que ha dejado para todos. A pesar de las presiones, las dificultades y la exposición constante, Mert jamás olvidó sus raíces ni los valores que lo definieron desde el inicio. Valoró el amor, la privacidad y la verdad por encima de la superficialidad del estrellato. Esa coherencia y compromiso con su esencia lo han convertido en un referente no solo artístico, sino también humano y ético. En definitiva, Mert Ramazan Demir será recordado no solo como un actor talentoso y exitoso, sino como un ser humano que utilizó su don para crear un impacto real, duradero y transformador. Su historia sigue escribiéndose día a día, pero ya ha sembrado semillas que florecerán para siempre en el corazón de quienes la admiran, en la mente de quienes la estudian y en la historia viva del arte contemporáneo. Su legado es una invitación constante a la autenticidad, la valentía y el amor por la verdad, recordándonos que el verdadero brillo no está en las luces, sino en la profundidad del alma que decide iluminar el mundo. El legado de Mert Ramazan Demir es mucho más que una carrera llena de éxitos y reconocimientos. Es la historia de un joven que decidió enfrentarse a sus propios miedos, romper barreras y mostrar su verdad, dejando una huella imborrable en el mundo del arte y en los corazones de millones. Su camino nos recuerda que la fama es solo una parte del viaje, pero la autenticidad, la humildad y la valentía para ser uno mismo son las verdaderas riquezas que perduran. Al mirar hacia adelante, sabemos que su historia seguirá inspirando a muchos, recordándonos que detrás de cada rostro famoso hay una persona con sueños, desafíos y una fuerza interior admirable. Mert Ramazan Demir no solo nos regaló personajes inolvidables, sino también una lección de vida que trasciende cualquier escenario. Gracias por acompañarme en este recorrido para conocer más sobre este gran actor y su impacto tan profundo. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para no perderte más contenido lleno de historias emocionantes y reveladoras. Hasta la próxima, cuídense mucho y recuerden, detrás de cada estrella hay una historia que merece ser escuchada con el corazón abierto. Nos vemos pronto.